Emma, de 17 años, había explorado decenas de cuevas en su vida. Pero ese día no sabía que el estrecho pasadizo al que habían bautizado como Simit la arrastraría a una lucha por la supervivencia. 15 de agosto de 2000. El sol de la mañana apenas rozaba la ladera rocosa. 15 jóvenes del Camp Wilderness se habían reunido a la entrada de la cueva Duffield. El líder del grupo, el señor Peterson, miró su reloj y contó a los miembros del grupo por última vez. Emma Jeffrey se ajustó el casco y comprobó su linterna frontal. Emma, de 17 años, había explorado decenas de cuevas con su familia en Pensilvania y era una de las exploradoras más experimentadas del grupo. La entrada de la cueva se abrió ante ellos como una boca oscura en la roca caliza. Emma sintió la familiar emoción de la aventura mientras seguía al grupo hacia la oscuridad. La primera hora transcurrió sin incidentes. Se arrastraron por amplios pasadizos, se apretujaron entre formaciones de estalactitas y se quedaron maravillados ante la sala principal, que parecía una catedral. A medida que el grupo se adentraba en las profundidades del sistema de cuevas, la luz de la linterna de Emma bailaba sobre las antiguas estalactitas. Luego llegaron al Simid. El Simid era el lugar que los espeleólogos locales consideraban el pasaje más difícil de la cueva Duffield. Se retorcía y giraba como las entrañas de un monstruo gigante, obligando a los exploradores a doblarse de formas imposibles. El paso comenzaba con un rasguño bajo, luego se curvaba bruscamente hacia arriba, giraba a la izquierda, volvía a bajar, giraba a la derecha y finalmente se abría hacia arriba, hacia una sala más grande al otro lado. La mayoría del grupo decidió dar media vuelta. El pasillo parecía muy aterrador, muy estrecho y muy sinuoso. Sin embargo, Emma ya había atravesado pasillos difíciles antes. Examinó la entrada y trazó la ruta en su mente. Primero hacia arriba, luego a la izquierda, luego hacia abajo, luego a la derecha, luego hacia arriba de nuevo. Como si estuviera resolviendo un rompecabezas tridimensional con su propio cuerpo, inclinó la cabeza hacia adelante y se arrastró por la primera sección. La luz de su linterna reveló las paredes de piedra caliza lisa, desgastadas por el agua durante incontables años. El pasadizo era tan ancho como el ancho de sus hombros. Por ahora, todo iba bien. El primer giro llegó antes de lo esperado. El pasadizo se curvaba hacia arriba en un ángulo pronunciado, y Emma tuvo que doblar el cuerpo y apoyar los pies en la pared inferior. Mientras maniobraba, el casco rozó el techo. Sentía el frío de la piedra caliza en su cuerpo. Luego llegó el giro a la izquierda. Emma tuvo que girar todo el cuerpo para seguir el pasadizo que se curvaba como un enorme signo de interrogación dentro de la roca. Su hombro derecho tocaba una pared y su cadera izquierda la otra. El espacio se estrechaba cada vez más. La parte que descendía daba la sensación de estar entrando en un urinario. La gravedad tiraba de Emma hacia adelante, presionándole el pecho contra el suelo. Le costaba respirar debido al estrecho pasadizo. Podía oír las voces ahogadas del grupo detrás de ella, pero ya le parecían muy lejanas. Todo empezó a torcerse en la curva a la derecha. El cuerpo de Emma había seguido perfectamente el sinuoso pasillo hasta ese momento. Su torso se había inclinado hacia abajo desde la sección anterior. Sus caderas habían girado hacia la izquierda en la curva anterior y ahora tenía que girar hacia la derecha para continuar. Pero cuando intentó girar, su cuerpo no tenía espacio para moverse. Su hombro derecho estaba atrapado contra la pared y su cadera izquierda contra el lado opuesto. Sus piernas, aún inclinadas por los giros anteriores, no encontraban apoyo para empujar hacia adelante o hacia atrás. El pasillo se había convertido en una prisión de piedra caliza que la mantenía en una posición de la que parecía imposible escapar.
El pánico la golpeó como un golpe físico. Cuando Emma se dio cuenta de que no podía moverse ni hacia adelante ni hacia atrás, su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. Cada intento de cambiar de posición la apretaba aún más contra el pasillo retorcido. Al principio parecía fácil de atravesar, pero ahora parecía que la aplastaba por todos lados. Su respiración se aceleró y se volvió superficial. Cuando la cabeza le tembló por el miedo, la luz de la linterna se sacudió violentamente. Parecía presionar la oscuridad más allá de la luz y hacía que el espacio, ya de por sí estrecho, pareciera aún más pequeño. A pesar de la temperatura constante de 50 grados Celsius de la cueva, gotas de sudor aparecieron en su frente. Intentó gritar, pero solo pudo emitir sonidos muy débiles desde su pecho oprimido. El pasillo le había dejado sin aire, como si le estuvieran estrangulando. Sus amigos, sin saber nada de él, se habían reunido en la entrada, a 9 metros de distancia, y aún no podían oír su desesperación. Finalmente, uno de ellos se dio cuenta de que no había salido del pasillo. Inmediatamente regresó. Los gritos de «Emma, Emma» resonaron en la cueva. Emma oyó esos gritos y, forzando su pecho oprimido, gritó con todas sus fuerzas que estaba allí. La habían encontrado y, por sus respuestas a las preguntas que le hicieron, comprendieron la gravedad de la situación. Las 4 horas siguientes se convirtieron en una pesadilla llena de intentos fallidos de rescate. Sus amigos intentaron todo lo que se les ocurrió. La agarraron por los pies y tiraron de ella, pero los recodos del pasadizo impedían tirar en línea recta. La empujaron hacia atrás, pero eso la apretó aún más contra las paredes estrechas. Entonces cometieron un error fatal. Intentaron mojarla para que resbalara, pero la roca caliza absorbió el agua rápidamente. Sin embargo, a medida que el agua se enfriaba por los minutos que pasaban, la temperatura corporal comenzó a descender. La temperatura de la cueva, que al principio era agradable, se había convertido en la enemiga de Emma. La hipotermia se extendió por su cuerpo como un veneno lento. Los temblores comenzaron con pequeñas sacudidas, pero se hicieron más fuertes con el paso de las horas. Las contracciones musculares involuntarias estrechaban aún más el estrecho pasillo. Sus pensamientos comenzaron a nublarse. Incluso las decisiones más simples le resultaban muy difíciles. Los límites entre su cuerpo y las rocas que la rodeaban comenzaron a difuminarse en su mente. Se encontró hablando con las paredes de la cueva, pidiendo perdón por entrar sin permiso y rogando que la dejaran ir. Mientras tanto, en la superficie, se estaba llevando a cabo una operación de rescate. Al no poder rescatar a Emma, el equipo pidió ayuda a la comunidad local de la cueva. En una hora, equipos de rescate experimentados de toda la región llegaron a la cueva Duffield. Eran personas con años de experiencia que conocían el mundo subterráneo, entendían cómo se comportaban los pasadizos rocosos y habían aprendido a moverse en lugares que parecían imposibles. Consiguieron llegar hasta Emma enviando al miembro más pequeño del grupo. Tras analizar la situación, el rescatador salió y se abrió paso entre las rocas para reunirse con el resto del equipo. La solución era tan simple como vergonzosa. El equipo de rescate se dio cuenta de que la ropa de Emma, empapada de agua y sudor y ensanchada por haberla llevado puesta durante horas, complicaba aún más la situación. En los estrechos límites de la sima, incluso medio centímetro podía salvar una vida. El equipo de rescate trabajó con cuidado y le quitó a Emma la mayor parte de la ropa. A continuación, le untaron abundante aceite comestible en la piel, lo que le proporcionó una lubricación que ni siquiera el agua podía proporcionar en la roca caliza más porosa. El aceite lubricó su piel, impidiendo que se deslizara y se pegara.
La operación de rescate duró 1 hora más. El equipo de rescate, mientras sostenía el peso de Emma, avanzó en dirección contraria a cada paso, recuperando cada pliegue que la había atrapado inicialmente. Cuando Emma finalmente salió de la entrada del Sea-Mead, estaba casi inconsciente por la hipotermia y el agotamiento. Durante este agotador proceso, que duró horas, su temperatura corporal había descendido a niveles peligrosos. Los servicios médicos la envolvieron inmediatamente en mantas térmicas y le administraron suero. Pero estaba viva. Y lo que es más importante, aparte de pequeños rasguños y los efectos de la exposición prolongada al frío, no había sufrido ninguna lesión. Emma pasó 2 días en el hospital. Los médicos dijeron que había tenido suerte. Si hubiera permanecido 1 hora más en el frío abrazo de la cueva, podría haber sufrido daños permanentes o algo peor. Su temperatura corporal había descendido ligeramente por debajo del umbral en el que los órganos vitales comienzan a dejar de funcionar. Pero, afortunadamente, la suerte estaba de su lado y sobrevivió. Emma aprendió mucho de lo que había vivido. Ya no volvería a lanzarse a lo desconocido sin tomar precauciones.